Mi novio ganó la lotería de 20 millones de dólares americanos y de inmediato terminó conmigo. Luego se juntó con esa chica, me miró con desdén mientras pasaba su brazo alrededor de su amante y dijo, ahora somos de clases sociales diferentes, estás muy por debajo de mí. No podía creer que nuestra relación fuera tan ridícula a sus ojos. Todo por eso pregunté mirándolo directamente, claro, probablemente nunca has visto tanto dinero, ¿verdad? Mi mamá dice que ahora que estamos en la cima. Hay personas de diferentes niveles, tú y yo ya no estamos al mismo nivel, no pude evitar reírme. 20 millones de dólares americanos y creen que ya son de la alta sociedad. Ni siquiera tuve tiempo de decirle que mi papá posee varios edificios que generan más de 20 millones al año en alquileres, sin mencionar sus empresas, pero está bien, honestamente, me alegré de deshacerme de alguien como él. Mejor cortar lazos temprano, nada de lágrimas por amor, solo noches sin dormir pensando en dinero. Álvaro me lanzó una mirada de reojo. Por cierto, aunque tú pagaste el boleto de lotería de 60 dólares americanos, yo fui quien lo compró, así que no esperes un centavo. Siempre había tenido esta costumbre de comprar boletos de lotería soñando con hacerse rico de la noche a la mañana. Pero cuando llegaba la hora de pagar siempre tenía una excusa, que su teléfono estaba descargado o que su tarjeta no funcionaba. Claro, porque al banco realmente le importa un par de dólares. No, a mi mamá tampoco le gustas. Agregó, Álvaro dice que eres demasiado corriente. ¿Recuerdas la última vez que la conociste? ¿Todo lo que le diste fueron regalos baratos y sin marca nos hiciste quedar en ridículo? Le respondí. Dios debió derramar sabiduría por todo el mundo, pero tu familia levantó un paraguas. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a su mamá, le regalé una bufanda de diseño italiano puro, valorada en 5 cifras y un perfume francés de alta gama. Ahora resulta que son regalos baratos y sin nombre, como un pez gato chapoteando en el agua creyendo que es marisco continuo. No voy a discutir contigo porque soy un hombre de clase alta, pero ya que estamos terminando, ¿por qué no vendes los regalos que te di? Típico de Álvaro, incluso ganando la lotería. Su avaricia no cambia, no es necesario, respondí. Aún tengo todo lo que me diste, te lo devolveré todo, tu set de cuidado de la piel de 999. Ni siquiera lo usé por miedo a que me dañara la piel. Ese conjunto de camisa y corbata de 1999 no lo usé por miedo a que me provocara urticaria y esa caja de pan de 10. Me preocupaba que me enfermara y ni las facturas médicas lo cubrirían. La gente a nuestro alrededor estalló en risas. El rostro de Álvaro se puso rojo mientras respondía con brusquedad, no traigas eso a colación. ¿Y qué hay de todo el dinero que te di? ¿No te envié efectivo en las festividades? Claro que sí, asentí, sacando mi teléfono para revisar los registros. Día de San Valentín 524 de julio 660 Navidad 880, muy generoso de tu parte, me reí, incluso mi primo en la primaria me da más que eso. Solía pensar que era dulce y atento y no me importaban las pequeñas cosas, pero mirando hacia atrás debía haber tenido agua en el cerebro suficiente para llenar todo el lago de Chapala. Álvaro sacó pecho. Eso fue en el pasado, las cosas son diferentes. Ahora gané 20 millones de dólares americanos, puedo comprar lo que quiera y ya no mereces estar conmigo. Asentí. Está bien, en ese caso, ¿por qué no me devuelves los regalos que te di? Álvaro se rió. Los regalos que me diste todos son falsificaciones, ¿no? ¿Cuánto podrían valer? Álvaro creció en la pobreza. Su papá falleció temprano y él y su mamá dependían el uno del otro para proteger su frágil ego. Siempre cortaba las etiquetas de los regalos que le daba y nunca tenían logotipos llamativos. Ese cinturón que llevas puesto Gucci edición limitada $10,000 americanos, esos zapatos marca hace $15,000 americanos, esa chaqueta también marca hace $30,000 americanos. El rostro de Álvaro se descompuso. ¿Crees que soy un idiota? No podrías permitirte cosas reales. Deben ser falsificaciones que compraste para engañarme. Claro, respondí sacando mi teléfono. Aquí tienes el historial de compras y los recibos. Si no me crees, ve y verifica en la tienda y la bufanda y el perfume que le di a tu mamá. Tampoco fueron más baratos que las cosas que te di a ti. Pero dejaré pasar eso. Solo dame $100,000 americanos por todo lo demás que te he regalado. En realidad había gastado más de $200,000 americanos en él a lo largo de los años, pero si le pedía $200,000 americanos, su mamá probablemente haría de mi vida un infierno. Álvaro apretó los dientes. 4.50. ¿Quién sabe si lo que me diste era real o falso? Dejémoslo en $50,000 americanos, te daré $10,000 americanos ahora y el resto cuando cobre el premio de la lotería. Me parece bien,
respondí, aunque esa cantidad era un grano de arena comparado con el saldo de mi cuenta bancaria. Quien dice no a más dinero después de recibir los $10,000 americanos en mi cuenta. Me levanté y le dije a Álvaro, gracias Álvaro, es la primera vez que has sido tan generoso. Él parecía dolido. Pero aún así escupió, bien, no vuelvas a buscarme perdedora y no intentes contactarme de nuevo. Temo que tu mala suerte arruiné mi fortuna. Asentí vigorosamente asegurándome de que me viera estar de acuerdo. Después de que Álvaro se fue, le dije a mi chofer que trajera mi Bentley del garaje. Se acabó la actuación. Esa noche Álvaro publicó en Instagram, había 2 fotos, una del boleto de lotería y otra de él tomándose una selfie en el concesionario de Maserati. El pie de foto decía, solo enfócate en 2 cosas, trabajar duro y amarte a ti mismo. La suerte te seguirá. Si sonríes lo suficiente. Casi me atraganté con mi cena mientras estaba a punto de eliminarlo de mis contactos. Algo en ese boleto de lotería llamó mi atención. Los números no estaban completamente visibles, pero el número del sorteo sí lo estaba, 381. Sin embargo, los números ganadores del sorteo 381 no coincidían con los de su boleto. Rápidamente busqué los resultados en línea y me di cuenta de que Álvaro había confundido los números del sorteo anterior con los ganadores de su boleto. Probablemente vio una repetición o miró el número de sorteo equivocado creyendo que había ganado 20 millones. Esto se iba a poner interesante. No podía esperar para ver su cara cuando descubriera la verdad. Mientras tomaba un descanso en el trabajo, escuché a Carolina Morales. La casa, fortunas de la oficina, alardear con una compañera. Mi novio acaba de mudarse a Richwood Heights, me congelé, qué coincidencia, mi papá me había comprado un lugar allí también, aunque rara vez lo usaba como Álvaro trabajaba cerca. Le había dado una llave para que usara el lugar cuando trabajara hasta tarde. Le dije que estaba alquilado. Se mudó sin pensarlo 2 veces, nunca considerando que el alquiler probablemente costaba más que su salario mensual. Estaba pensando en recuperar las llaves cuando Carolina dijo, me llama a su chica de la suerte. Desde que estamos juntos ganó 20 millones todos a su alrededor. Jadeaban de envidia, espera. ¿Richwood Heights 20 millones? Pregunté con cautela, por casualidad, ¿tu novio se llama Álvaro? No podía creer lo que estaba escuchando Carolina con su cabello teñido de un rubio artificial que parecía paja reseca. Y sus uñas postizas, color neón que hacía sonar contra su escritorio como si fuera un metrónomo descompuesto, seguía parloteando sobre su novio millonario. Me mordí el labio inferior para contener una sonrisa mientras la observaba presumir frente a todas las secretarias que la rodeaban como moscas a la miel cada vez que abría la boca para soltar otra mentira sobre su vida de lujos. Su labial coral dejaba manchas en sus dientes frontales, pero nadie se atrevía a decírselo. Me quedé ahí, recargada en el marco de la puerta de la sala de descanso, bebiendo mi café, importado de una taza simple del supermercado, otra de mis pequeñas actuaciones diarias. ¿Y saben qué más? Álvaro me prometió que vamos a celebrar nuestro amor con un viaje a Dubái. Canturreó Carolina, mientras agitaba su muñeca haciendo tintinear una pulsera que juraba era de Cartier pero que yo podía ver. Era una imitación barata del mercado. En ese momento mi teléfono vibró. Era una notificación del banco. Álvaro acababa de usar la tarjeta de crédito que le di prestada para hacer una reservación en el concesionario de Maserati. Por supuesto, él no sabía que esa tarjeta estaba conectada a mi teléfono, ni que cada compra que hacía quedaba registrada en mi archivo personal de evidencias de estupidez. Me acomodé un mechón de pelo detrás de la oreja donde el pequeño diamante de mi arete brillaba discretamente, más que todo el conjunto de joyas falsas de Carolina esa misma tarde. Mientras revisaba los documentos del departamento, en Richwood Heights encontré algo fascinante. El contrato de mantenimiento del edificio requería un depósito especial para mascotas. Carolina, en su afán por presumir en redes sociales, había publicado fotos con su nuevo cachorro, Pomerania en el apartamento, un perro que costaba más que su sueldo de 4 meses. Sonreí mientras archivaba esta información en mi carpeta digital de cartas bajo la manga. También noté que Álvaro había estado usando el gimnasio privado del edificio, algo exclusivo para propietarios, no para inquilinos. Cada pequeña infracción se sumaba como fichas de dominó, listas para caer en el momento perfecto. Decidí esperar el momento adecuado para mi siguiente movimiento. Mientras tanto, observaba cómo Álvaro y Carolina se hundían cada vez más en su fantasía de riqueza a través de las cámaras de seguridad del edificio, que, por supuesto, tenía acceso, siendo la verdadera dueña. Los veía entrar y salir cargados de bolsas de diseñador, muebles costosos y champán que probablemente ni siquiera sabían pronunciar correctamente.
Lo más irónico era ver a la madre de Álvaro visitarlos usando orgullosamente la bufanda sin marca que le regalé, sin tener idea de que costaba más que todos los muebles nuevos que su hijo había comprado. La vi acariciar la tela con sus dedos arrugados, probablemente preguntándose por qué se sentía tan suave. Mientras criticaba el mal gusto de los vecinos que conducían Bentley sin saber que uno de ellos era mío. Una semana después recibí exactamente lo que estaba esperando, una notificación de la Lotería Nacional. Como sospechaba, el sorteo 381 no coincidía con los números de Álvaro. Para confirmar mis sospechas, había contactado discretamente a un amigo que trabajaba en la administración de la lotería. Me envió una copia del registro oficial que mostraba que el boleto de Álvaro ni siquiera había ganado un premio de consolación. Me serví una copa de vino tinto mientras veía las notificaciones de compra, seguir llegando a mi teléfono, un reloj de lujo, una membresía en un club exclusivo. Reservaciones para cenas en restaurantes donde el plato más barato costaba más que su antiguo salario semanal. Cada bin de mi teléfono era como música para mis oídos, la obertura perfecta para el espectáculo que estaba por comenzar. El momento crucial llegó cuando vi una publicación de Carolina en Instagram, una foto de ella posando en Emmy, jacuzzi que ni siquiera sabía que existía porque estaba en el ático del edificio. Un área restringida usando mi bata de seda que había dejado guardada en el armario del vestidor principal y etiquetando la ubicación como mi nuevo hogar de ensueño. La gota que colmó el vaso fue que estaba usando una de mis mascarillas faciales de oro de 24 quilates que había guardado en el botiquín del baño principal. Ver su cara cubierta de oro presumiendo de una vida que no le pertenecía mientras etiquetaba marcas de lujo y usaba tags como Please Life It, Rich Girl. Check me hizo darme cuenta de que era hora de bajar el telón de esta obra de teatro absurda. Al día siguiente ejecuté la primera parte de mi plan. Llamé al banco y reporté actividad sospechosa en mi tarjeta de crédito, la misma que le había prestado a Álvaro en cuestión de minutos. Todas las compras pendientes fueron canceladas, incluyendo el depósito del Maserati que tanto presumía en sus redes sociales. Luego envié un correo electrónico a la administración del edificio, reportando las infracciones al contrato, el perro no registrado, el uso no autorizado de áreas comunes y, por supuesto, la ocupación ilegal del ático. Me senté en mi oficina observando a Carolina pavonearse por los pasillos completamente ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Seguía presumiendo su vida de millonaria mientras yo tecleaba el correo que pondría fin a su fantasía. La bomba explotó durante la hora del almuerzo. Álvaro recibió una llamada del concesionario Maserati. Su tarjeta había sido declinada y el depósito cancelado. Lo vi desde mi oficina. Su rostro palideciendo mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas. Carolina, que casualmente pasaba por ahí con su séquito de admiradoras, se detuvo en seco al ver su expresión. ¿Qué pasa, mi amor?, le preguntó con una voz melosa que me provocó náuseas. Álvaro apenas pudo balbucear algo sobre un error del banco mientras gotas de sudor perlaban su frente. En ese preciso momento, como si el universo conspirara a mi favor, la pantalla de su computadora mostró un correo de la Lotería Nacional. Vi cómo sus ojos se agrandaban mientras leía y pude jurar que escuché el sonido de su mundo derrumbándose a media tarde. El caos era total. La administración del edificio había enviado una notificación de desalojo inmediato por violaciones múltiples al contrato, incluyendo fotografías del uso no autorizado del ático. Cortesía de las publicaciones de Instagram de Carolina. La cara de Álvaro era un poema cuando se dio cuenta de que el apartamento de lujo donde había estado viviendo gratis era mío. Lo vi tratando de explicarle a Carolina por qué tendrían que mudarse de su palacio de ensueño mientras ella gritaba histéricamente sobre las compras que ya había presumido en sus redes sociales. Para empeorar las cosas, su jefe la llamó a su oficina para discutir el uso excesivo de tiempo laboral en redes sociales y las mentiras sobre su supuesta riqueza que estaban afectando la imagen de la empresa. La cereza del pastel llegó cuando decidí hacer mi entrada triunfal. Me presenté en el apartamento justo cuando estaban en medio de una acalorada discusión sobre qué hacer con todos los muebles que habían comprado a crédito. El sonido de mis tacones Louboutin contra el piso de mármol los hizo voltear. Y sus rostros palidecieron al verme. Veo que han estado disfrutando de mi propiedad, dije casualmente mientras pasaba mi dedo por el borde de un jarrón carísimo que habían comprado. Carolina se quedó boquiabierta al reconocerme como su simple compañera de trabajo. Mientras Álvaro parecía estar viendo un fantasma, su madre, que también estaba presente, se llevó las manos al cuello tocando inconscientemente la bufanda de diseñador que le había regalado. Por cierto, Álvaro, dije mientras sacaba mi teléfono. Aquí tengo todos los recibos de las compras que hiciste con mi tarjeta, incluyendo ese reloj falso que le compraste a Carolina diciéndole que era un Rolex original. Carolina se quitó el reloj como si quemara, mirándolo con horror mientras las lágrimas arruinaban su maquillaje perfecto.
La madre de Álvaro, tratando de mantener la compostura, comenzó a quitarse la bufanda, pero la detuve con un gesto. «Oh no, señora, esa bufanda es suya». Considérélo un recordatorio de que las apariencias engañan. Por cierto, es un Hermès original por si quiere verificar su valor real. Vi cómo sus ojos se agrandaban al reconocer el nombre y casi pude escuchar los engranajes en su cabeza, calculando el precio real del regalo sin marca que tanto había despreciado. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, continué mientras caminaba hacia el ventanal que daba vista a la ciudad. Podrías haberte ahorrado toda esta humillación si no hubieras sido tan superficial. Esos $10,000 americanos que me diste como compensación por mis regalos falsos los doné a una fundación que ayuda a niños de escasos recursos a estudiar. Pensé que era apropiado considerando que tú mismo vienes de un origen humilde. La fundación incluso quiere nombrarte como ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene dinero. Vi cómo su rostro se contraía de rabia y vergüenza mientras Carolina comenzaba a recoger sus cosas apresuradamente murmurando excusas sobre una reunión inexistente. Me senté elegantemente en mi sofá de terciopelo italiano, observando cómo el caos se desenvolvía frente a mí. Carolina intentaba desesperadamente salvar algunas de las cremas carísimas que había encontrado en mi baño, pero mi mirada fue suficiente para que las dejara donde estaban. La madre de Álvaro, aún procesando la revelación sobre la bufanda, se había sentado en una esquina murmurando algo sobre las vueltas que da la vida. Mientras tanto, Álvaro parecía estar teniendo un colapso nervioso. Alternando entre disculparse patéticamente y hacer amenazas vacías sobre demandarme, por cierto, agregué casualmente mientras revisaba, mis uñas perfectamente manipuladas. Tienen exactamente 1 hora para sacar sus pertenencias personales del apartamento. Lo que hayan comprado con mi tarjeta, obviamente se queda aquí. El espectáculo que siguió fue digno de una telenovela de prime time. Carolina corrió al baño entre sollozos, mascullando algo sobre su reputación arruinada en Instagram. Álvaro intentó argumentar que al menos merecía quedarse con el regalo del apartamento por los años que estuvimos juntos. Su madre, sorprendentemente, fue la única que mantuvo algo de dignidad. Se levantó lentamente, me miró a los ojos y dijo: «La bufanda de verdad cuesta más que el auto que mi hijo acaba de intentar comprar». Cuando asentí, soltó una risa amarga y le dio una colleja a Álvaro que resonó por todo el apartamento. «Eres igual de idiota que tu padre», le dijo. Antes de dirigirse a la puerta con la frente en alto aún llevando puesta la bufanda Hermès, no hice nada para detenerlos. Cuando empezaron a marcharse uno a uno, Carolina fue la primera en huir arrastrando su maleta Louis Vuitton falsa con el rímel corrido y su dignidad por los suelos. Álvaro intentó llevarse el reloj y algunos gemelos que le había regalado, pero una simple llamada a seguridad fue suficiente para que los devolviera. Antes de que cruzara la puerta, le entregué un sobre. Son las fotos y recibos de todos los regalos originales que te di durante estos años. Por si alguna vez vuelves a dudar de su autenticidad. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor cuando vio los precios reales. Finalmente, entendiendo la magnitud de lo que había perdido por su avaricia, también incluí la factura del boleto de lotería, agregué con una sonrisa. Ya sabes, ese que nunca ganó nada. Una semana después, todo había vuelto a la normalidad. Carolina renunció a su trabajo después de que sus mentiras en redes sociales se volvieran virales. Álvaro tuvo que mudarse de vuelta con su madre, quien sorprendentemente se había vuelto una cliente regular en la boutique Hermès después de investigar sobre su bufanda. Y así termina esta increíble historia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Nos vemos en el próximo.